Que el Señor les bendiga, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor les bendiga mucho. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Dice en el verso 57, mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Posiblemente este joven vio cosas que le podían gustar, cosas que le podían servir tal vez, y creyó que seguir a Cristo era algo fácil, ¿sí? Que eso es por lo general lo que sucede. Hay mucha gente que cree que seguir a Jesucristo es fácil. Y entonces un hombre que iba en el camino le dice: Señor, Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Y bueno, hay muchas personas, yo veo, que se entusiasman desde los tiempos que yo estoy en el Evangelio. He visto muchas personas que se entusiasman. ¿Cuáles son los motivos? Son muchísimos, pero el entusiasmarse y comenzar a estar en la iglesia y compartir y aprender lleva en realidad mucho tiempo. Y en ese tiempo suceden cosas tremendas, las cuales el enemigo trata de sacarnos del camino cuando empezamos y trata de sacarnos del camino con más fuerza cuando queremos trabajar para Dios. Entonces, él algo le entusiasmó de forma especial, que le dijo: bueno, yo voy a seguirte a donde vayas, Señor, voy a estar con vos. Pero una de las cosas que siempre vemos, que Jesucristo sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él sabe lo que estaba pensando ese joven. Entonces lo podemos ver, qué pensaba ese joven, qué es lo que entendió Jesucristo, que vio en él, y le contestó Jesús a él. Le dijo: las zorras tienen sus cuevas, ¿sí? Y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, aún las zorras tienen sus cuevas, sus lugares donde pueden habitar. Pero, y también las aves tienen sus nidos donde también pueden habitar. Pero el Señor le dijo: yo no tengo, ni siquiera sé dónde voy a dormir esta noche. Realmente no tengo idea de dónde voy a dormir esta noche. Entonces, eso era una forma de decirle a este joven que seguirlo a él no iba a ser fácil, que no iba a ser algo placentero, sino que iba a ser un camino lleno de dificultades, de grandes caminatas y de grandes desafíos, problemas con las personas que muchas veces no querían saber nada con Cristo, ¿sí? Entonces le dijo: mira, yo no sé dónde voy a dormir en cada noche, ¿sí? Acá podemos ver que anterior a estos versículos, los discípulos venían buscándole habitación al Señor, y cuando llegó a Samaria, los
los samaritanos no querían darle habitación a Cristo porque veían que la intención de nuestro Señor Jesucristo era pasar por Samaria un día de descanso y seguir caminando. Entonces, a ellos no les agradó eso. Y esa es una de las cosas que trataba también de decirle a esta joven, que no era fácil seguirlo a él, sí, no era fácil. Entonces Jesús le dijo a otro que estaba ahí, seguime. Entonces, pero él respondió, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y lo que le estaba diciendo a este joven era legal, en realidad era legal. Le estaba diciendo que era legal. Pero no quería esa contestación el Señor. Porque el Señor a uno le dijo que no, pero al otro le dijo, sígueme. ¿Sí? Y él contestó con algo que las personas saben, de la ley conocían, y sabían que lo que le mandaba Dios era primero enterrar a su padre y a su madre antes de salirse de la familia, ¿sí? Y de agarrar un viaje, ¿sí? Debía esperar que su papá muriera y su mamá. Entonces había cumplido con ellos y ya era dueño de hacer lo que quisiera y viajar a donde quisiera. Y entonces Jesús le contestó, deja que los muertos, ¿sí? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando yo comencé a aprender de la palabra y yo miraba este versículo, en realidad yo no lo entendía. No entendía el significado y hacía preguntas muchas veces, pero no tenía ninguna respuesta. Ahora que Dios me dio para poder saber de la palabra de Dios, el Señor le estaba diciendo algo muy, muy cierto. Tenemos que entender que nosotros somos personas vivas espiritualmente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un encuentro con Jesucristo y lo aceptamos, nosotros realmente nacemos de nuevo, comenzamos una vida espiritual, ¿sí? O sea que comenzamos a ser vivos espiritualmente, o a estar vivos espiritualmente, ¿sí? Y el Señor le estaba diciendo, bueno, mira, todos tus parientes no concurrieron a verme acá, le estaba tratando de decir, no están con vos. Ellos están en sus casas. A ellos no les interesa mi persona. O sea que tenían oportunidad de ser vivos espirituales, pero perdieron la oportunidad por no venir hasta este lugar como has venido vos. Entonces, ellos siguen muertos espiritualmente, pero vos has resucitado, ¿sí? Has nacido de nuevo. Entonces, tus parientes siguen siendo muertos espirituales, aunque físicamente están vivos. Entonces, el Señor le dijo, bueno, deja que los muertos espirituales que hay en tu familia entierran a sus muertos espirituales. Y tú que has revivido espiritualmente, ven y anuncia al reino de Dios. Le estaba diciendo, bueno, vení, seguime y comenzá a anunciar la palabra de Dios. Un gran privilegio, ¿sí? La verdad que es un gran privilegio que Dios nos da.
Y otro le dijo, Señor, quiero seguirte. Estaba diciendo, bueno, yo en realidad, Señor, tengo deseos de seguirte. Pero primero, déjame ir a despedirme de lo de mi casa. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí se podía ver que él estaba apegado a algo en su casa, ¿sí? Había algo que hacía y lo atraía hacia su casa para no poder irse fácilmente. Y bueno, yo puedo decirles que todas las cosas que Dios me ha puesto y me ha impuesto para seguirlo, yo lo he hecho. Hay muchas veces que el Señor me ha dicho, bueno, tenés que dejar tu familia, tu casa, todo. Lo hice, ¿sí? Y recorrí toda la Argentina. Esos fueron los primeros pasos que di. Y recorrí la Argentina de norte a sur. Lo hice. No dejé a mi familia sin comer, porque Dios permitió que tuviéramos un negocio para que ella pudiera vivir de ese negocio y los hijos pudieran vivir y poder tener tranquilidad, comida y protección, poder hacer todas las cosas necesarias que tiene una familia sin estar yo, ¿sí? Entonces Dios permitió eso y pude ir a predicar el Evangelio. Cuando Dios iba ayudándome a prosperar, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios hace esto? Hasta que me llegó la hora de salir de mi casa y me di cuenta por qué Dios prosperaba mi vida para que mi esposa y mis hijos pudieran vivir del Evangelio y yo trabajar para Él. Así es, de Dios hermoso, sabio, ¿sí? Entonces, uno, cuando Dios le dice que tiene que salir, pero tiene que ser responsable con la familia que tiene, que no vaya a pasar hambre ni necesidades. Eso es importantísimo. Entonces, acá le dice, bueno, Señor, quiero seguirte, pero yo tengo el deseo de seguirte, me gustaría, pero primero yo quiero despedirme de mi familia, le dijo. Y eso en realidad no le agradó al Señor. No le agradó en ninguna manera. El Señor se puso molesto y le dijo al Señor, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás no sirve para el reino de Dios. Y esto es algo muy lindo e importante entenderlo. Generalmente, ¿por qué el Señor habla de esta forma? El Señor dice, bueno, el que pone la mano en el arado, y mira hacia atrás, pues no es digno para estar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que Dios nos llama, somos una nueva criatura. Y las cosas viejas, dice la palabra, pasaron. O sea que nosotros ya no podemos entretenernos con con cualquier cosa que nos atraía antiguamente, ¿sí? Siempre hay cosas que nos gustan en nuestra casa y algo, o no podemos dejar a la esposa, queremos seguir en la casa y quedarnos, pero cuando el Señor llama, nosotros tenemos que hacer sacrificios. Por eso, cuando acá en el versículo 57 el Señor le dice a este joven, bueno, yo la verdad que no tengo dónde recostar mi cabeza, o sea que tenés que fijarte bien qué es lo que vas a hacer
porque la vida mía no es fácil. Y acá, en este versículo 62, está diciendo que media vez le decimos sí a Cristo, ya no se puede mirar atrás, ya no se puede estar pensando lo que voy a dejar y lo que no voy a dejar, sino que Dios, en su inmensa misericordia, es bueno, amoroso y pide la vida, nos pide la vida. O sea que media vez le entregamos el corazón a Jesucristo, Dios ya después nos pide la vida, que le entreguemos la vida entera. Y ustedes tienen que imaginarse que cuando el Señor te llama para ir a trabajar, no puedes estar pensando mucho, sino que debes prepararte y salir. ¿Por qué? Porque si no obedeces a la palabra de Dios, Dios puede sacarte de otra forma y no darte tiempo a que hagas nada, ¿sí? Para irte. Posiblemente salgas con tus cosas, el Señor siempre se encarga de una forma u otra que nosotros salgamos y hagamos lo que Él quiere. Entonces, Jesús le contestó así, ¿no? El que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Le estaba diciendo, como si uno conduce un auto, no puede estar mirando para atrás porque va a chocar. Y si uno está arando la tierra, no puede mirar hacia atrás porque los surcos no los va a hacer rectos, los va a hacer torcidos. Entonces, cuando nosotros comenzamos en las cosas del Señor, tenemos que pensar que media vez ponemos, como dice acá, la mano en el arado, media vez comenzamos a obedecer a Cristo y a seguirlo para donde nos mande, ya no se puede mirar hacia atrás, sino que hay que hacer lo que Jesucristo quiere, ¿sí? Y eso es una cosa importante que nosotros tenemos que aprender, de las cuales tenemos que saber que no, realmente no podemos pensarlo, no podemos empezar a meditarlo. Sí tenemos que ver cómo vamos a hacer, y Dios en su inmensa misericordia va a tratar de que nosotros podamos tener los recursos y salir. Porque si Dios lo manda a un lugar, si verdaderamente lo ha mandado Dios, los recursos no le van a faltar, sino que usted va a salir y va a trabajar para el Señor conforme al Señor le pida. Bueno, hermanas, hermanos, amigos, amigas, le doy gracias por haber compartido conmigo y espero que en el próximo martes podamos estar juntos nuevamente y que el Señor les bendiga y que todo sea de bendición, ¿sí? Quiero decirles que ha habido muchos problemas de internet, por eso ha sido muy difícil transmitir como yo transmito siempre a la hora que hay que hacerlo. Así que quiero que sepan disculpar que esto ha sido un problema del internet, de Facebook. Que el Señor les bendiga y estaremos pronto viéndonos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.